sus chats. Voy a ver sus chats, entonces si tienen alguna pregunta, algo que quieren decir, lo hacen por el chat o el micrófono, no se preocupen. María, se escucha entrecortado, me dicen, a ver. Es las señales el problema, a ver qué hacemos. A ver un momento. Súper, gracias. Compartamos la pantalla. Ya, fíjense, electricidad. Lo que pasa es que la electricidad viene de lo siguiente. Para entender qué es electricidad, tenemos que fijarnos al tema más básico eh, de la materia, que es el electrón. Fíjense, el electrón, ustedes saben, está compuesto de algunas partículas. El átomo está compuesto de unas partículas, el electrón, el protón y el neutrón. Acá vamos a dibujar. Tienes el electrón, tiene una partecita que es el núcleo. Dentro del núcleo hay cierto tipo de cargas, cierto tipo de partículas con su carga. Y tienes una envoltura del átomo, ¿no es cierto? En la envoltura, aquí están los electroncitos, aquí están los electrones, ¿ya? Dentro del átomo tenemos unas partículas con carga positiva, que son los protones, y también unas partículas con carga neutra, que son los neutrones, ¿no es cierto? Entonces tenemos electrones con carga negativa, protones con carga positiva y neutrones con carga neutra. Entonces, en base al estudio del electrón, es que entendemos la electricidad. ¿Qué es electricidad? Lo que pasa es que nosotros tenemos un cuerpo constituido por átomos. Aquí vamos a dibujar un cuerpito. Lo que pasa es que los átomos de este cuerpo tienen electrones, y estos electrones, los que están más alejaditos, fíjense, del centro del átomo, se los conoce como electrones libres. Estos son electrones libres, los que están más alejaditos. Estos electrones, si bien están unidos al núcleo del átomo, es bien fácil que estos se vayan de un lado a otro lado, que pertenezcan a otro átomo, ¿ya? Ahora hay ciertos tipos de materiales donde estos electrones es más fácil que se salgan, y hay otros ciertos tipos de materiales donde estos electrones es más complicado que se muevan de su lugar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los electrones, ¿qué tipo de material tenemos donde los electrones es bien facilito que se mueva? Los metales, ¿ya? Por eso los metales son buenos conductores de la electricidad. Entonces, fíjate, tienes un cuerpo, en este caso un metal, donde tenemos hartos electrones libres. Entonces decimos, este metalcito tiene una carga que está ahí estática, y la podemos ir moviendo de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un cuerpo en condiciones normales, en condiciones neutras, tendríamos que decir que, fíjense, los protones y los electrones tienen en la misma cantidad. Digamos que tenemos dos protones, por un ejemplo. Un átomo en condiciones de equilibrio tendría la misma cantidad de protones y de electrones, ¿ya? Por lo tanto, no tendría carga ninguna. Este otro cuerpito de la derecha también diremos que es un cuerpo con carga eléctrica nula o equilibrada, diríamos, ¿no? Porque tiene la misma cantidad de protones y de neutrones, de electrones y de protones.
La mayoría de los cuerpos están así cargados. Pero ¿qué pasa? Tenemos, imagínense lo que hacemos a diario, un peinecito. Esto es de plástico. Y tenemos aquí un pedacito, un retacito de lana. Cuando dos cuerpos de cierta característica, el plástico con la lanita, lo que pasa es que el plástico en esas condiciones tiene una carguita neutra, protones y electrones. La lanita en estas condiciones tiene igual una carguita neutra, digamos 2 protones y 2 electrones. Cuando los juntamos, frotamos el peine con la lanita, lo que pasa es que algunos de estos electrones facilito se van a la lanita. 1 o 2, digamos. Entonces, fíjense este peine. Se ha quedado cargado. ¿Por qué? Porque tienes acá 3 electrones, carga negativa, y un protón, carga positiva. Entonces, ¿cuál sería tu carga neta? 2 electrones. Y ahora, ¿cómo quedó la lanita? Le quitamos estos 2 electrones que tenía al principio y quedó con 2 protones. Por lo tanto, tendría una carga de 2 protones, una carga positiva. Entonces, la electricidad es una ausencia, esto es ausencia de electrones, o en acá fíjense, una cantidad por demás de electrones. Entonces, la electricidad es cómo se van moviendo los electrones de un cuerpo a otro cuerpo, ¿ya? Por el contacto, por la fricción o por algún otro mecanismo. Nos fijaremos este conceptito. ¿Qué es electricidad? Es el efecto que producen los electrones al trasladarse de un punto a otro. ¿Ok? Entonces, la electricidad es un movimiento de electrones. Listo. Carga eléctrica. Fíjense, tenemos un cuerpo que no tiene carga. Descargado. Tiene un electroncito y tiene un protoncito. De alguna manera, por frotación, por el contacto con algún otro cuerpo, este cuerpo se ha cargado con una carga negativa. Tenemos un negativo y un positivo, entre ambos se anulan. Y una carguita negativa, entonces, por lo tanto, este cuerpo está cargado negativamente. Ahora fíjense, este otro cuerpo. Tiene 2 protones y tiene un solo electrón. Entonces, su efecto se anularía con este. Por lo tanto, tendríamos un cuerpo cargado positivamente. Ahora, estas carguitas tienen una unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida? El coulomb. En el sistema internacional, la unidad de carga es el coulombio. ¿Ya? Hay sistemas adicionales. En el CGS es el stat coulombio. Y aquí una equivalencia entre coulombio y el stat coulombio. ¿Ok? Acá tengo unos datos. El electrón, ¿qué masa tiene? El protón, ¿qué masa tiene? ¿Qué carga tiene el electrón y qué carga tiene el protón? Fíjense, en las cargas, tanto del electrón como del protón, son las mismas. ¿Cuál es la diferencia? La carga del electrón es negativa y la carga del protón es positiva. Entonces, un cuerpo solamente podría estar cargado, fíjense. ¿Cuál sería la carga mínima que tendría un cuerpo? Esa. O puede tener 0. O puede tener el doble de esto. Por ejemplo, el doble de eso es ¿cuánto? Menos 3.2 por 10 a la menos 19 coulombios. O puede tener 3 veces esto, que sería 6 por 3, 18, 48. Pero fíjense en múltiplos de electrón. No puede haber, por ejemplo, un cuerpo que tenga esta carga. Imposible, no puede, no existe. ¿Por qué? Porque esta es la carga de un electrón y no podríamos romper el electrón a la mitad para que tenga, digamos, esta carga.
Entonces, o tiene esta carga, o tiene los múltiplos de esta carga, por 2, por 3, por 4, etcétera. Pero no la mitad. Imposible. Igual con los protones. Lo mismo con los protones, pero con signo positivo. Ya, a ver, este es un ejemplito que les he puesto. Es facilito nomás. El siguiente cuerpo muestra la presencia de 4 electrones y un protón. Determinar el número n, es decir, cuál sería su carga. La carga de cualquier cuerpo es n veces la carga de un electrón, ¿ya? O la carga de un protón, pero que es la misma, ¿no ve? Fíjate acá, este protoncito se anula con este electrón, por lo tanto, ¿cuántos electrones tengo? 3. La carga de este cuerpo sería 3 veces la carga de un electrón. La carga de un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19. 1.6 con el negativo le pondremos, ¿ya? Menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Listo? Por lo tanto, la carga de este cuerpo sería 6 por 3, 18, 4.8 negativo por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Listo? Eso es. Iremos a unas preguntitas prácticas. A ver. Ah, ya. Bueno, un poco de teoría más les puse acá. Electrostática. Concepto de electrostática. Solamente ahora vamos a ver electrostática. Es una parte de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas eléctricas en el reposo. Entonces, podríamos tener una carguita positiva, y estas son las cargas eléctricas que tenemos que estudiar. Una carguita negativa o una carga negativa. Bueno, tenemos entonces carguitas. Hay dos leyes en la electrostática. Una que es de cualitativa. Cargas del mismo signo se repelen y cargas de distinto signo se atraen. Si tienes una carga positiva y tienes una carga negativa, estas se atraen. Se quieren ir a encontrar. Si tienes una carga positiva y otra positiva, estas se repelen. No quieren estar juntitas, una se escapa y la otra también se escapa. Si tienes una negativa y otra negativa, también se escapan. No quieren encontrarse. Acá le pondremos esta negativa y esta positiva. Signos contrarios, diferentes, se atraen. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Ley cuantitativa, esta es la famosita fórmula, ¿no? No sé si lo han llevado en colegio, esta. Lo que pasa es que se atraen con una determinada fuerza o se repelen con una determinada fuerza. ¿Cuánto vale esa fuerza? Esa fuerza la encontramos con esta formulita. ¿Ok? Entonces, esta es importante, esta fórmula. Aquí lo voy a escribir para explicarlo un poquito. Fuerza es una constante K multiplicado por la carguita Q1, la carguita Q2, dividido entre la distancia que separa esas dos carguitas. Acá le vamos a poner distancia al cuadrado. Listo. Y entonces, bueno, es la misma, ¿no? Es la misma. Aquí tengo una carguita positiva y positiva, como son del signo contrario, se van a repeler. La pregunta es, ¿cuánto vale esta fuercita? ¿Cuántos newtons serán? 10 newtons, 8 newtons, no sabemos. ¿Cómo calculo? Con esta fórmula. La carga Q1 te la van a dar en coulombios, la carga Q2 te la van a dar en coulombios, esta distancia también te la van a dar. Esta constante K, ¿qué es? Esta constante K depende del medio en el que estás. Si estas carguitas están en agua, va a haber un K. Si estas carguitas están en el aire, va a haber otro K. Si estas carguitas están solamente en un medio con oxígeno, digamos, hay otro K. Entonces, el K depende del medio. Pero generalmente, en el 90% de las veces, trabajamos con las cargas en
en el aire nomás, en un medio normal. Y la K en el aire vale esto. 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. MKS. Aquí está, sistema interno. En el sistema adicional, en el CGS, aquí le pondremos más CGS. Ese sistemita es el CGS. ¿El K cuánto vale? El K vale 1 dina por centímetro cuadrado, ya no es metro cuadrado, dividido entre, en vez de coulombio, es el stat coulombio elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, acuérdate, tienes que acordar ese 9 por 10 a la 9 o el 1, que es más facilito, ¿ya? El problema con el 1 es que este stat coulombio a veces es medio difícil de acordarse. De repente, este es más fácil de acordarse, 9 por 10 a la 9, ¿no? Sigamos. A ver, les pregunto esto. ¿Qué piensan? ¿Un electrón podrá descargarse? ¿Qué No. opinan? No. La respuesta es no. No se puede descargar. Un electrón siempre va a estar cargado con esa carguita y no hay manera de descargarlo. Lo que pasa es que los electrones van de un cuerpo a otro cuerpo. Cuando tú enchufas tu tomacosdientes, lo que pasa es que en tu cablecito hay un flujo constante de electrones, están viajando de un lado a otro lado, pero uno de estos nunca se va a descargar. ¿Ok? Un electrón nunca podría descargarse. Y la pregunta la tomé del Custodio García. Ya, lean el Custodio García, tiene muy bonita teoría. Aquí les pongo esto. Las después. Un electrón nunca se descarga. No hay manera de quitarle la carga dejándolo desnudo y neutro. No hay caso. El electrón es una partícula fundamental y su carga una identidad física misteriosamente inseparable. ¿Listo? Siguiente. A ver, participa, no importa si te equivocas. A ver, quiero ver quién habla. Ya. Problema número 2. Se cree que una corriente eléctrica es un movimiento de ¿cuál? Inciso A, protones. Inciso B, electrones. Electrones libres, protones libres, neutrones. ¿Cuál creen? Inciso D. Inciso D, protones libres. No, Sí. Electrones libres. Sí. exacto, Andrea Allison. Electrones, los electrones se mueven, los protones no se mueven. Claro que cuando les quitas electrones a un cuerpo, el cuerpo se queda con carga positiva porque los protones ya abundan, ¿no? Son más que los electrones, pero la corriente eléctrica es un movimiento de electrones libres. ¿Listo? A ver, eso lo ocultaré porque aquí está la respuesta. ¿Cuál es la forma de que un material mal conductor de la electricidad cómo se carga? ¿De manera uniforme? ¿De manera irregular? Acá vamos a dibujar un buen conductor. Voy a dibujar un buen conductor, un pedazo de metal. Acá voy a dibujar un mal conductor.
Un pedazo, ¿qué es un mal conductor? Un pedazo de plástico. Entonces, de alguna manera, le estamos dando, digamos, carga a esto. Varios electrones. Y de alguna manera igual le estamos dando por este ladito carga algunos electrones a este mal conductor, a este plastiquito. ¿Cómo creen? En un mal conductor de electricidad, ¿cómo se distribuirán estas carguitas eléctricas? ¿De manera uniforme o de manera irregular? Inciso A o inciso B. ¿Qué creen? De manera irregular. Aliso, muy bien. Súper. De manera irregular. ¿Qué pasa en el buen conductor? Le das una carguita. ¿Qué es carga? Es electrón. Le das, digamos, 3 carguitas o 4. Acá se van distribuyendo de manera uniforme en el buen conductor. Digamos 3, porque facilito es de moverse en ese buen conductor. En cambio, en el mal conductor, ¿qué pasa? Igual se puede cargar, igual, pero lo que pasa es que le cargas aquí y aquí nomás se quedan, porque es medio complicado moverse por un mal conductor para las carguitas, ¿ok? O sea que los electrones se quedan ahí en una partecita. ¿Ya? A ver, este igual lo he tomado del Custodio García, léanlo. Bueno, esto es el peinecito, cómo se carga, ¿no? Y cómo se genera un campo eléctrico, un campo magnético también, ¿no? Bueno, léanlo. Como es un mal conductor, el peine es de plástico, solamente esta partecita se carga, dice. Si cortamos el centro de un peine de plástico con una tela de lana, solamente el centro tendrá la capacidad de atraer trocitos de papel, pero los extremos del peine no. ¿Por qué? Porque solamente en el centrito lo has cargado, ¿ya? Siguiente. 3 esferas conductoras del mismo radio de cargas 90, 20, 20. Luego de juntarlas y separarlas, se juntan, se separan allá en la carga de la tercera esfera. Lo que me faltó aquí decir, las esferas son metálicas. Le pondremos en paréntesis. Las esferas son metálicas. Es importante esto. ¿Qué es lo que pasa? Tienes una esfera al principio y tiene una carga positiva de 90 culombios. Carga. Tienes otrita que tiene una carga negativa de 20 culombios. Y tienes una tercera que es una carga positiva de 20 culombios. Las juntas. Y pasa lo que pasa y lo que hemos hablado de lo que pasa con el calor. ¿Qué pasa? Acá tienes esto, acá tienes esto y esto. ¿Se acuerdan que con el calor, digamos, este tenía una temperatura de 100, el otro tenía una temperatura de 20, el otro tenía una temperatura de 30? Los juntábamos. Un rato se abrazaban, se juntaban, no sé. Pero ¿qué pasaba? Unos iban cediendo calor a los otros y al final toditos terminaban teniendo el mismo calor. Acá, digamos, este de 100, este de 20 y este de 30 estaban abrazados un rato y al final han tenido un calor los tres de 35. Este ya tenía un calor final de 35, este tenía 35 y este tenía 35. Entonces, esto ocurre con las cargas igual. Lo que pasa es que las cargas, como estamos en un buen conductor, por eso le puse, son esferitas metálicas, van fluyendo y al final se van a distribuir de manera equitativa las cargas. Entonces, ¿cómo sería esto? Fíjate. 90 positivo. Uno tiene 90 positivo. El otro tiene 20 negativo. A ver, para que se entienda, aquí voy a hacer un dibujito, ¿ya? Fíjate que tienes
un cuerpo en equilibrio. 2 protones y 2 electrones. Un cuerpo en equilibrio eléctrico. Ahora tienes otro cuerpo. ¿Cuál es su carga de este? Su carga de este es 0. 0. Ahora vienes otro cuerpito. Este cuerpito tiene, ¿qué cargas? Digamos una positiva, 2, 3, 4. 4 negativas. ¿Qué carga tiene este? Carga sería menos 2 culombios. Digamos que cada esa carguita es un culombio, ¿ya? Los juntas. ¿Qué pasa? Tienes acá 1, 2, 3, 4. Este igual ha venido con todas sus carguitas. 1, 2, 3, 4 negativos. No, lo haré con azulito. 1, 2, 3, 4 y 2 positivos. ¿Cuál va a ser la carga de los dos juntos? La carga total. Lo que pasa es que ya están juntos todas las cargas. Pero fíjate, esta con esta se anulan, carga neutra. 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 ¿Y qué te queda? Igualito, 2 culombios negativo, ¿no? Otra manera de hacer esto. Otra manera, desde otro punto de vista. ¿Qué carga tenía esta? 0. ¿Qué carga tenía esta? Menos 2. Cargas resultante, menos 2. ¿Qué tal si tenías un cuerpo solamente con protones? 1, 2, 3. Es cargado. Y tienes otro cuerpo solamente con electrones. 1, 2, 3, 4, 5. La carga de este es más 2 culombios. La carga de este es menos 5 culombios. Los juntas. ¿Cuál va a ser la carga total? Obviamente, más 2 culombios menos 5 culombios es igual a menos 3 culombios. Cuando los juntas. Ahora sí, veamos nuestro problema. ¿Qué pasa? Dice que primero los juntas y luego los separas. Al juntarse, se van a mezclar todas las cargas y van a tener una carga neta. ¿Cuál va a ser la carga neta? A ver, pondremos carga neta. Sería, fíjate, 90 positivo menos 20 negativo más 20 positivo. ¿Esto cuánto sale? 90. Carga total. Pero como son metálicas, estos 90 colombios positivos se van a distribuir entre los tres. Los hemos juntado, la carga total de esos tres es 90. Ahora los volvemos a separar. Y cada uno se lleva equitativamente esa carga. ¿Cuánto tendría que ser esa carga? 30. Correcto. Positivo. Ok. Listo. Dos cargas puntuales de 4 por 10 a la menos 6 colombios y menos 8 por 10 a la menos 6 colombios están separados 4 metros. ¿Con qué fuerza se atraen? Dibujaremos. Tengo dos carguitas, lo haremos con rojito, con morado. Tengo una carga positiva. Este es el Q1. Tengo una carga negativa. Este es el Q2. La separación entre ambas cargas es de 4 metros.
Si este es positivo y este es negativo, va a haber una fuerza de atracción. Se quieren juntar esas dos fuercitas. Esta F que está actuando para este cuerpito, ¿cuánto vale? Es la misma que esta F, ¿ya? 8 newtons, ¿cuánto valdrá? Lo calcularemos. Nos recordamos la fórmula, la formulita para calcular fuerzas electrostáticas es K, constante K, carga número 1, carga número 2, dividido entre la distancia que los separan, elevado al cuadrado. K. Cuando no te den el valor de K, tú asumes que K es 9.9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Eso quiere decir que estás o en el vacío o en el aire. Newton, metro cuadrado, culombio al cuadrado. Multiplica. Q número 1 es 4 por 10 a la menos 6. Colombios. Por este menos 8, no le ponemos menos 8, ya no, eso ya está implícito. Dentro de esto que le hemos puesto que se juntan, ya está. Acá solamente le ponemos el valor absoluto, ¿ya? No, ese negativo nos servía para saber que este valorcito es negativo, ¿ya? Para nada más. Por lo tanto, es una fuerza de atracción. 8 por 10 a la menos 6. Y colombios. Y esta distancia es 4 al cuadrado. 4 metros elevado al cuadrado. Perjudica colocar las unidades. ¿Cuánto me sale aquí, por favor? Ahora voy a traer mi calculadora un momentito. Y ustedes me dicen también. Ya haremos, sería 9 por 10 a la 9 por 4 exponente a la menos 6 por 8 exponente a la menos 6 dividido entre 4 por 4, 16. ¿Está bien? 0.018. Sí, Gracias. 0.018 newtons. Ahora vale lo mismo ese 0.018 para esta carga y para esta. Ya, entonces tengo un cuerpo, porque por más que sea una carita bien pequeñita, es un cuerpito que lo estoy jalando hacia allá con una fuerza que vale 0.018. Y tengo otro cuerpito que lo estoy jalando en ese sentido con una fuerza de 0.018. No se olviden que estas fuerzas son vectores, ¿ok? No se olviden. Siguiente problema. Acá viene el tema de que son vectores. Acá viene. Se tienen tres cargas, como muestra la figura. Q1 vale 10 a la menos 3. Q2 vale 3 por 10 a la menos 4. Y Q3 vale 16 por 10 a la menos 4. Calcular la fuerza resultante en Q1. Entonces, ¿cómo es esto? Haremos una copia y la pondremos aquí. Fíjense una cosa. ¿La carga Q1 es positiva o es negativa? Veremos aquí atrás.
Cuando te dicen negativa, aquí tiene que haber un signo negativo, un negativito. ¿Ya? Fíjate acá. Q1. Es positivo. Hola, hola. Ya. Perdón, se me ha bajado la señal. Me imagino que no es buena hora estar en la noche, ¿no? Ya. ¿Se ve, no? ¿Está llegando bien la señal o tienes detrás o cómo perciben la señal? ¿Está bien o cómo la ven? A ver, eso. Normal. Allá. Muchas gracias. Fíjense. Entonces, toditas estas son positivas. Esta es positiva, esta es positiva y esta es positiva. Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo esta carguita que es positiva, esta carguita que es positiva y esta carguita que es positiva. Entonces me piden allá la fuerza resultante total sobre esa carguita Q1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entre estas dos cargas hay una fuerza de atracción o de repulsión. En este caso sería de atracción, no, de repulsión, ¿no es cierto? Porque son positivas. Entonces, fíjate acá, yo tendría una fuerza que tendría que seguir esta línea, la línea que une las dos cargas. Esa fuerza le voy a llamar F1, 2, porque las cargas son la carga número 1 y la carga número 2. Ahora tengo estas dos cargas que también son positivas. Por lo tanto, voy a tener una fuerza entre las dos de repulsión igual, ¿no ve? De repulsión. Entre dos cargas positivas, cargas del mismo signo, tienen que haber una fuerza de repulsión. Esa fuerza le voy a llamar fuerza 1, 3, porque es la carga 1 y la carga 3. Esa fuerza 1, 3 también actúa sobre la carga 3. Sobre este cuerpo también actúa. Sobre este cuerpo también actúa. Ahora también tendría esta fuerza, ¿no ve? Porque tengo estas dos cargas, entonces de alguna manera esta actuaría sobre esta y tendría que una carga F3, 2, igual desde pulsión. Y acá F3, 2. Esta línea, ¿qué dirección seguiría? Esta. La dirección que une las dos carguitas. Según esta línea, entonces tendría aquí mi fuercita y esta otra fuerza. Pero en realidad no me interesan los resultados sobre estas cargas, ¿no ve? Porque ¿qué me dice? Calcular las resultantes sobre la carga Q1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solamente me interesa esto. Por eso solamente analicé la carga número 1. Tendría que calcular cuánto vale F13 y cuánto vale F12. Calcularemos. F12 vale K por Q1 por Q2 dividido entre la distancia que separa la carga número 1 de la carga número 2. Me está dando en culombios. Por lo tanto, K que valga 9 por 10 a la 9. Ya no pondré unidades. Carga Q1 me vale 3 por... No, 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 es 1 por 10 a la menos 3. Por carga 2 es 3 a la menos 4. 3 por 10 a la menos 4. La distancia que separa la carga 1 de la carga 2 es 3 metros. Eso sería 3 al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza F1-2, ¿cuánto le sale?
A mí ¿Está me bien? salió 300. Sí, muy bien. 300. Listo. Ahora la carga 1,3. Es lo mismo. Q, en este caso la carga número 1, la carga número 3, por la distancia, dividido entre las distancias de separación entre la carga 1 y la carga 3. Esto sería 9 por 10 a la 9. Multiplica. Carga número 1 es 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. Multiplica. ¿Cuánto es la carga número 3? La carga número 3 vale 16 por 10 a la menos 4. 16 por 10 a la menos 4. Dividido entre la distancia que separa 1 de 3. La distancia que separa 1 de 3 es 6. 6 al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza 1,3, ¿cuánto le sale? Está bien, Marco. Súper, 400. Cortaremos esta partecita y decimos, guardar. Pondremos un enunciado. Ahora calculemos la fuerza resultante. La fuerza total le pondremos. Fuerza total. Fuerza total. Acá. Ya. Esto. Acuérdense que estas fuerzas son vectores. Si yo tengo este vector que vale 1,300 y el otro que vale 400, 300 y 400. 1,3 vale 300 y el otro vale 400. ¿Cómo tengo que hallar la fuerza resultante, la fuerza total entre esto y esto? 300 más 400. ¿La fuerza resultante es 700? Les pregunto. No, hay que usar Pitágoras. Exacto, ¿no ve? Exacto, Alison, exacto. Porque son vectores. Como los vectores forman 90 grados, yo para hallar la fuerza resultante tengo que hacer Pitágoras, porque son vectores. La fuerza resultante al cuadrado va a ser igual a 300 al cuadrado más 400 al cuadrado. Esto es 9 con 1, 2, 3, 4 ceros más 4 con 1, 2, 3, 4 ceros. Mi fuerza resultante al cuadrado va a ser 9, 10, 15 con 1, 2, 3, 4 ceros. Por lo tanto, mi fuerza resultante es 6 de 150.000. ¿Está bien? ¿O me he equivocado en algo? A ver, veremos. 6 de 300 al cuadrado más 400 al cuadrado. 500 newtons. ¿Listo? A ver, un momentito. Voy a ver si he hecho mis cálculos correctos intermedios. 250.000. Aquí que he hecho mal. 300 al cuadrado es 90.000. Ah, y aquí me equivoqué, ¿no? 400 al cuadrado es 160.000. Esto es 160.000. Y esto me he equivocado. Esto es 160.000 más 90.000. 250.000.
Y la raíz de 250.000, ya. Para que quede bien para sus amigos que no, los que no han podido entrar a la clase. Listo. ¿Se entiende, no? Eso le sale 50.000, 500, ¿no? Sí. Gracias. Esta es una pregunta complicada. Determinar la posición de una carga situada en la línea recta que une dos cargas concentradas de 50 y 18 statcolumbios. La distancia de separación entre ambas cargas es 40 centímetros, de tal manera que todo el sistema se encuentre en equilibrio horizontal. ¿Cómo es esto? Esta carga es positiva, esta carga es negativa. Fíjate que te están dando en statcolumbios. Statcolumbios. Vas a encontrar esta misma fuerza. Con esto vamos a encontrar, ¿no? Fuerza es igual a K por carga 1, carga 2, distancia al cuadrado. Eso utilizamos para encontrar la fuerza. Vamos a utilizar. Pero en este caso es más facilito. Ya depende de cómo te convenga. Fíjate, si está la carga en statcolumbios y esta distancia en centímetros, estamos en el sistema CGS. En el sistema CGS, la carga K, ¿cuánto vale? 1. Una dida por centímetro cuadrado dividido entre statcolumbio al cuadrado. Así. Entonces no vale 9 por 19, directamente 1, listo, punto. ¿Ya? Ahora sí, analizaremos nuestros casos. Haré una copia de esto y lo manipularé así. Lo que pasa es que tengo estas dos carguitas. Quiero colocar una tercera carga de tal manera que esa carga esté en equilibrio, no se mueva. Entonces, ¿cómo sería? Analizaremos lo siguiente. Aquí le pondré analicemos. Esta es positiva y esta es negativa. ¿Qué tal si coloco una carguita acá que sea positiva? Veremos si esta carguita se podría de alguna manera estar en equilibrio, sin no moverse, ¿no? Eso significa estar en equilibrio. Les pregunto, esto tengo que analizar la interacción, qué acción hay contra esta. Después analizo qué interacción hay entre estas dos. Igualito que hice acá. Analicé primero la interacción que hay entre estas y después analicé la interacción que hay en estas, ¿no? Así analicé. Ahora, analicemos. Si esta es positiva y esta es positiva, ¿se atraen o se repelen? Se repele. Ahí. Ahora, si esta es negativa y esta es positiva, ¿se atraen o se repelen? Se atrae. Se atraen. Ah, me faltó colocar para esta y colocar para esta. Analicemos esta carguita. Imposible que esté en equilibrio porque tienes dos fuerzas que le están jalando hacia la derecha. Imposible, no va a estar. Por más de que esta sea negativa. A ver, veremos qué pasaría si fuese negativa. Lo mismo, aquí todos le pondremos acá. Ya, para que se vea. Aquí le pondremos primer caso. Ya, bueno, aquí lo pondremos esto. Más aquí.
segundo caso. Listo, entonces Ingeniero, te escucho. una preguntita. ¿Por qué la carga, la fuerza en la K12 de la carga 3, digamos? ¿Por qué es positiva? No, ¿me escucha, ingeniero? Sí, ahora sí te escucho. Ya, Cecilia. la dirección de la fuerza en la carga 1, no entiendo por qué se dirige hacia el lado. No tendría que ser al contrario, ya que se está repeliendo, se está alejando, por así decirlo. Ah, ya. A ver, otra vez analizaremos. Para analizar esto, la pregunta es, ¿coloca una carga? ¿Podríamos colocarla ahí? O de repente la colocaríamos aquí o acá. Eso vamos a ir analizando. ¿Dónde la tenemos que colocar? Igual vamos a analizar si tiene que ser positiva o negativa. Estamos empezando por decir, a ver, que esté al medio y que sea positiva. ¿Qué pasa? ¿Ya? Miraremos esto. ¿Cómo hemos hecho? Nos han dicho acá, analiza qué fuerza total está actuando sobre esta carguita. Entonces yo dije, analizaré primero qué fuerza existe entre estas dos. Como esta es positiva y positiva, se repelen. Entonces me dibujé hacia allá y me dije repeliéndose. Después analicé estas otras dos. Positiva, positiva, igual se repelen. Entonces analizo acá. Acá yo me estoy dando, primera opción que sea ver positiva, digamos. Esta, fíjate, 50 positiva, porque no hay negativito acá, ¿no? Y esta es negativa, es menos 18, por lo tanto esta carguita es negativa. A ver, entonces te pregunto, ¿positivo y positivo se atraen o se repelen? Se repelen. Entonces yo dibujaré una fuerza de repulsión para ambas. En ambas actúan. Pero me interesa que esta se encuentre en equilibrio, ¿no? Esa me va a interesar. Ahora, entre esta negativa y esta positiva, ¿se atraen o se repelen? Se- Se atraen. Para las dos dibujos esa fuercita. Y que vale lo mismo. Vamos a calcular, vale lo mismo. Ahora, fíjate este cuerpito. Tienes un cuerpito que tiene dos fuerzas que van a empujarlo hacia allá. Entonces no va a estar en equilibrio, se va a mover hacia ese lado. La condición del problema dice, coloca una carga en alguna posición y que se mantenga estática. No puedes. Tendría que ser una carguita que tenga una fuerza dirigida a este lado y otra fuerza dirigida a este lado. Esta que valga 30 newtons, esta que valga 30 newtons. Ahí estaría en equilibrio, ¿no ve? Pero ahorita, ¿qué tenemos? Una carga que tiene 30 newtons hacia allá y 30 newtons hacia allá. Es un ejemplo, ¿no? Pero se va a mover hacia allá. Por lo tanto, en el primer caso, en la primera condición, no me sirve una carga positiva que esté al medio. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Súper. Ahora, Cecilia, chicos, todos los demás, fíjense, vamos a analizar qué tal si tengo una carga igual al medio entre las dos cargas negativa. Vamos a ver cómo cambia. Entre esta positiva y esta negativa, ¿se atraen o se repelen? Se atraen. Súper. Si hablan dos, tres a la vez, mejor. Así veo que no están durmiendo. Porfa. ¿Ya? Ahora fíjense, tengo sobre esta. Ahora me pregunto, negativa y negativa, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Se repelen. ¿No ve? Ahora fíjate esta. Solamente nos interesa esta, quiero que esté en equilibrio. No puede estar en equilibrio porque tienes dos fuerzas que le están empujando hacia allá. No se puede. Analizaremos un tercer caso. A ver, esto copiaremos. Tic. A ver,
tendría que estar aquí a un costadito. Vamos a ponerle un color, una línea. Nos haremos una línea y un color bien suavito. Este. Según esa línea tendría que estar. Sobre esta línea tendría que estar una carguita. Listo. A ver, diremos que sea, esto es positivo y esto es negativo. Ya sabemos. A ver acá, que esté una carga positiva. Positiva. Me fijo. Positivo con positivo se repelen. Por lo tanto, tengo que dibujarla allá y tengo que dibujarla allá. Listo. Ahora les pregunto a ustedes. Negativo con positivo. Se atraen. Se atraen. Entonces, esta es la ubicación. ¿No ve? Una positiva. A ver, veremos si sirve para la negativa. Solamente por curiosidad, a ver qué pasa. Me dibujo. Le pondré la misma condición de que está aquí. Y le pondré negativa, a ver. Negativa. Esta es positiva y esta es negativa. Esta y esta se atraen. Dibujaré para las dos, el efecto en las dos. Esta y esta Se repelen. correcto. La posición entonces es esta. Y la carga no importa si es positiva o negativa. ¿Ya? Esa va a ser nuestra conclusión. Entonces, agarraremos esto, lo bozamos. Ahora, la pregunta es, veremos la pregunta. Determinar la posición, solamente nos está diciendo posición, de una carga situada en la línea recta que une dos cargas concentradas de 50 y menos 18 Coulomb, separadas 14, de tal manera que todo el sistema se encuentre en equilibrio horizontal. Entonces me está pidiendo, fíjate, solamente la posición. No me está diciendo cuánto vale esa carga. A ver, veremos si se puede. De todas maneras, esta carguita tiene que valer, le pondremos que valga Q. Veremos. Esta fuerza, la hojita, ¿cómo la determinamos con la carga número 1? Esto que sea la fuerza número 1. Esta fuerza, la verdecita, como la determiné analizando la carga número 2, esa que sea la fuerza número 2. Entonces calcularé la fuerza número 1. Ah, ya. Y diré, la distancia desde esta carga hasta acá, que sea X. Y eso me están pidiendo, esa distancia. Determine la posición, eso. ¿Ya? Entonces, fíjense, para la fuerza, quiero calcular cuánto vale la fuerza 1. Esto valdría K por el Q1. Ahí está con mayúsculas, a ver. K por Q1 por Q. Dividido entre ¿qué distancia? X. Distancia de separación entre Q y Q1. X elevado al cuadrado. Listo, nada más. Reemplazando datos, a ver, fíjate. K, ¿cuánto vale? 1. Q1 vale 50 colombios. Y aquí le pongo Q. La distancia que los separa a ambos es X al cuadrado. F1, por lo tanto, vale, aquí lo completaré, 50 veces Q dividido entre X al cuadrado. Listo. Esta que sea mi ecuación número 1. Ahí. Ahora, ¿qué pasa con el otro lado? La carguita número 2, F2. F2 vale K, Q2
por Q dividido entre la distancia. Les pregunto esta vez, ¿qué distancia tendría que colocar? ¿Qué distancia existe entre Q2 y Q? 40 más X. Exacto. Bien, Andrea. 40 más X y eso le vas al cuadrado. Listo. Reemplazaremos datos. F2, K vale 1. Q2 vale 18. No le pongo ese menos 18. No, solamente ese menos me sirve para colocar, se repelen, se atraen, etc. Listo. Para que se mantenga en equilibrio, ¿qué condición tiene que existir entre las fuerzas F1 y F2? Tienen que ser iguales. Exacto. Tienen que ser iguales. Muy bien. Por lo tanto, F1 y F2 tienen que ser iguales y ahí se mantiene el equilibrio. Entonces igualamos. Entonces fíjense, se nos va a ir Q. Un poquito medio complicado el problema, ¿no? Pero es importante para que entendamos el concepto. Q con Q se va y me queda 50x al cuadrado es igual a 18 sobre 40 más x al cuadrado. Listo. Y es una ecuación simple, no es tan complicado. Todo esto que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. 40 más x al cuadrado. Y el otro igual ¿no ve? 18 por x al cuadrado. Así. 50 por 40, ¿cuánto es? 5 por 4, 20, 2000. Con dos ceros. Más 50x al cuadrado es igual a 18x al cuadrado. Aquí que estoy haciendo mal, a ver. Inge, 40 más X está elevado al cuadrado, no cada uno. Tienes razón, gracias. 40 más X. Gracias, ahí ya me estaba asustando. Muchas gracias. 50 sobre X al cuadrado es igual a 18 sobre 40 al cuadrado sería 4 por 4, 16 y dos ceros. Más el doble producto de 40 por X, 80 veces X. Más X al cuadrado. Listo, ahora sí. Entonces quedaría así. 50 por 1600 más 80x más x al cuadrado es igual a 18 por x al cuadrado. $50 por 1600. 80,000. Más 50 por 80. 4,000. Más 50 x al cuadrado es igual a 18x al cuadrado. Sería 80,000. Más 4,000. Más 50x al cuadrado menos 18x al cuadrado, eso es igual a 0. Me queda la ecuación medio complicada, 50 menos 18. 32. X al cuadrado más 40,000
X más 80.000. Y eso me sale igual a 0. ¿Cuánto me vale X1 y cuánto me vale X2? Es una ecuación cuadrática, eso ya lo resolveremos rapidito. Ya voy a tener un momento mi calculadorita que me resuelve esto rápido, porque no podemos detenernos en matemáticas, ¿no? Lo haremos rapidito, un momentito. Ya, perdón. Pero me corrigen. Si estoy haciendo mal. Ya. Sería 32. Eso sería 4.000. Esto sería 80.000. Resolver. Menos 25 y menos 100. Sí, a mí me sale eso. Menos 25 y menos 100. A ver, ¿alguien más que nos confirme? Sí, a mí también. Entonces eso es, Sí, a ¿no? mí también. A ver qué dice Cecilia. Ok, Cecilia, adelante. Ya, 20, entonces tiene dos respuestas. ¿Ya? Menos 25 y menos 100. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería menos 25 y menos 100? Así. A ver, vamos a dibujar esto. Ah, bueno, entonces ya nos ha dado el resultado correcto, ¿no? A ver. Listo. Interpretemos. Entonces, medio muy complicadito. Yo pensé que iba a salir más sencillo. Mil disculpas. A ver, fíjense. ¿Cómo es esto? Aquí está. Lo que pasa es que si te dice menos 25, ¿qué te dice? Primero analicemos el menos 25. X, si te hubiese dicho X vale más 2,
decías, desde aquí hasta aquí, vale 2, ¿no ve? Si te decía X vale 10, tú decías desde acá hasta acá, 10. Si te decía X vale 100, desde acá hay que colocarlo a 100. Ahora, ¿qué significa que te diga menos 25? Significa que esto no se mide así, se mide a este lado. Ahora, una cosa, 25, ¿dónde quedaría? Acá, ¿no ve? Pero acá, en medio de las dos cargas, hemos dicho que imposible. ¿Dónde tiene que ir? Tiene que ir desde acá a menos 100. Esa es la única que tiene sentido, ¿ya? No el 25, porque acá queda el 100. Por lo tanto, aquí te quedaría tu carguita. ¿A qué distancia? Desde acá hasta acá, ¿qué distancia sería si todito esto es 100? ¿Qué distancia dices? 60. Sí. 60 desde la carga Q2, ¿no ve? O sea que el X vale 60 centímetros. Nuestra respuesta sería así. Respuesta. A 60 centímetros de la carga de a 60 centímetros a 60 no, sería a la derecha mejor de Q2 a 60 centímetros. Y acá le dibujaremos para que entiendan nuestros amigos que esto es menos 100 centímetros. ¿Listo? ¿Ok? Siguiente pregunta. Qué rápido avanza la hora, perdón. Campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? ¿Qué es esto? Lo que pasa es que nosotros tenemos la tierrita, la tierra. ¿Qué es el campo? ¿Qué es el campo gravitatorio de la Tierra? Tienes un cuerpo que digamos que está bien lejos de la Tierra, que está en la, no sé, en el espacio. De repente se va acercando poco a poco a la Tierra. En un momento dado, va a haber una fuerza que lo va a empujar hacia abajo. ¿Debido a qué? Debido al campo gravitatorio, debido a la gravedad, ¿no ve? Entonces lo mismo es el campo eléctrico. Por eso siempre se refieren en campos eléctricos a una carga. Tienes una carguita, positiva o negativa, y alrededor de esta carga se genera un campo eléctrico. De tal manera que si tienes una carga, tiene alrededor, digamos, un campo de incidencia, un campo donde va a afectar a algo. En este caso no vamos a decir que va a afectar a un cuerpo y que le va a traer, ¿no? Porque son cosas bien pequeñitas. ¿Qué va a afectar? A una carguita. Si una carga se acerca a su campo eléctrico, esa carguita se va a atraer hacia la carga o se va a querer ir, ¿no ves? Se va a querer, si son cargas iguales, se va a querer atraer, si son cargas diferentes, se va a querer ir, ¿ok? Entonces, eso es el campo eléctrico, ¿ya? Bueno, aquí tengo un poco de teoría, esto es lo importante, ¿no? Lo que pasa es que el campo eléctrico puede ser producido por cargas positivas y cargas negativas, ¿ya? Digamos, pero digamos carga positiva. Los problemas que te van a dar van a ser así. Tienes una carguita aquí, carguita positiva. A una distancia determinada, digamos 2 metros, no sé, aquí quiero calcular cuánto vale mi campo eléctrico acá. Pero a diferencia de las fuerzas, solamente te van a dar una carguita. ¿Cómo determinas cuánto vale el campo eléctrico acá si estás a una distancia determinada? Con esa fórmula. Campo eléctrico es igual a constante K y esta carga que sea Q. Q dividido entre la distancia de al cuadrado. Así. Entonces, ¿cuánto valdrá Q? Digamos, 2 coulombs, les reemplaza acá, esto valdrá 3 metros y K 9.9. Listo, ya calculas. Pero hay una cosa.
el campo eléctrico es igual, es un vector. Es un vector. Por lo tanto, le tengo que poner una flechita acá, así o así. Es fácil decir si va a un lado a otro lado cuando es fuerza, porque sí o sí te dan dos cargas. Entonces, positivo con positivo se repelen. Positivo con negativo se atraen. Entonces, fácil es ver si se atraen o se repelen. Pero si solamente tienes una carga, ¿qué pasa? Aquí le tienes que poner una flechita a una dirección, ¿no es cierto? Entonces, le pones aquí, ¿qué haces? Una línea. Acá trazarte una línea. Entonces, acá tiene que estar el vector. ¿Te imaginas que en este punto está una carga positiva, siempre positiva? Entonces, si acá fuese una positiva y esta es positiva, se tendrían que atraer o tendría que ser una fuerza de atracción y desde pulsión, ¿no ve? Por lo tanto, dibujo mi campo eléctrico así. Por otra parte, si mi campo eléctrico está siendo generado por una carguita negativa y me piden calcular cuánto vale el campo eléctrico en este punto, acá mi flechita tendría que serla así o tendría que ser así. Tendría que ser una flechita de atracción o desde pulsión. ¿Qué creen? De atracción. Sí, ¿no? De atracción. Porque acá siempre te pasa, pero siempre que es positiva. Positiva con negativa, así. ¿Ok? Listo, abrieron unos problemas. Fíjate, a eso se refiere la carga de prueba. Siempre vas a imaginarte que en ese puntito hay una carga positiva. Lo van a leer, ¿ya? Bueno, esto es lo mismo. Unidades son Newton sobre Coulomb, ya las unidades en el sistema internacional del campo eléctrico. Se tiene una carga puntual. A ver, Susana. Ok, Susana. Lo que pasa es que yo tengo una carguita, digamos positiva. Siempre me van a pedir que yo calcule el campo eléctrico en este punto. Digamos a una distancia de 4 metros. Voy a tener el valor de esta carga, digamos, positivo, 4 coulombios. Y también voy a tener K, 9 por 10 a la 9, etc. ¿Con qué fórmula calculo el campo eléctrico? Con esta. K por Q dividido entre D cuadrado. Tengo todos los datos. Listo, calculo un número. Digamos 8. ¿Qué unidades tiene? Newton sobre Coulomb, ¿no? Ya, pero 8. Ahora me pregunto, el campo eléctrico, al igual que la fuerza, es un vector. Y un vector que va a ser así o va a ser así, de atracción desde pulsión. Entonces, ¿cómo me respondo? ¿Será esto o será esto? Para dar respuesta a eso, acá me imagino que hay una carga positiva. Y siempre positiva. Susana, si esta fuese una positiva, tendría que poner mi flechita como si fuese atracción o como si fuese repulsión, si esto es positivo. Inge, ¿me escucha? Te escucho, Susana. Como si fuese repulsión. ¿No ve? Ahora, ¿qué tal si mi campo eléctrico es generado por una carga negativa? Igual, solamente tengo esta carga. Me piden calcular el campo eléctrico en este punto. Lo calculo. Mi fuerza tendría que ser mi campo eléctrico. Campo eléctrico. Tendría que ser un campo eléctrico de atracción o de repulsión. De atracción. Sí, porque siempre esta va a ser positiva. Súper. Ahora sí, Sí, fíjense, gracias. a vos pues. Se tiene una carga puntual de 4 por 10 a la menos 8 coulombios. Calcular la intensidad de campo eléctrico a 2 metros de distancia como se muestra en la figura. Entonces está fácil nomás.
campo eléctrico, para calcular, esta es la formulita. Es K por Q dividido entre distancia al cuadrado. Ah, perdón, eso no les mostré en el anterior caso. Hay dos maneras de encontrar el campo eléctrico. Esta, que es bien facilita, ¿no? Es la misma que, prácticamente es la misma que de la fuerza. Constante K por una carga nomás tienes, dividido entre una distancia al cuadrado. No tienes dos cargas, solamente una carga. Ahora, ahí está. Campo eléctrico es fuerza dividido entre... Esto lo dejaremos un momentito, ¿ya? Lo vamos a dejar un momentito. Bueno, ya van a ser más de... Ya van a ser las 2 horas. Lo dejaremos un momentito. Esto vamos a ver la siguiente semana. Porque tiene esto su complicación. No es tan sencillo de explicar esto, ¿ya? Nos abocaremos a esta, que es bien parecidita a la fuerza, ¿ya? Esto. Listo, entonces quieres calcular el campo eléctrico, te da solamente una carga, te dice en este punto cuánto valdrá su campo eléctrico. Listo. Valor 9 por 10 a la 9. Q, 4 por 10 a la menos 8. Distancia, 2 al cuadrado. Campo eléctrico, ¿cuánto le sale? ¿Está bien 90? Sí, me salió lo mismo. Súper bien. Alison Joseph. 90. 90 newtons sobre culombio. Listo, eso nomás es. Listo, punto. Nada más. Ahora fíjense, nos va a servir para las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo tendría que dibujar mi vector campo eléctrico? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecho. Sí, Diana, derecha. ¿Por qué? Porque acá te están diciendo esta carga es positiva, ¿no? Es positiva. Y acá siempre te imaginas, no hay, te imaginas que es positiva. Positiva con positiva se repelen, por lo tanto la dirección del campo eléctrico es esa, correctamente, muy bien. ¿No? Siguiente. Y con esa terminamos. Ya. Hasta ahí nomás. Quiero que un poquito ya lo dijeran. No es muy difícil. Fuerza y campo eléctrico es prácticamente es lo mismo. ¿Ya? La diferencia entre las fuercitas, entre esas dos fórmulas es una Q nomás. Una Q y nada más. ¿Ya? Si tienen dos cargas Q1 y Q2, que como se muestra en la figura, calcular la intensidad de campo eléctrico en el punto P. Q vale esto y Q2 vale esto. A ver. Entonces, fíjate, ahora sí tienes que ver que son vectores. ¿Por qué? Q1 es positiva. Q2 es negativa. Entonces, pondremos eso aquí. Q1 es positiva y Q2 es negativa. Solamente nos fijamos esto. De momento no nos olvidamos de esto. No existe. ¿Ya? Solamente esto. Te piden el campo eléctrico que genera Q1 sobre el punto P. Este le llamaremos el campo eléctrico número 1. Sería K por SQ1 dividido entre la distancia desde Q1 hasta el punto P al cuadrado. 9 por 10 a la 9. Multiplicamos Q1. ¿Q1 cuánto vale? 3 por 10 a la menos 5.
3 por 10 a la menos 5 dividido entre 1 al cuadrado. ¿Eso cuánto le sale? $270,000. Súper. A mí igual. Newtons sobre Coulombio. Ya, sin unidades le ponemos. Ahora el campo eléctrico 2. Uy. Te olvidas esto. Solamente esto, fíjate. Campo eléctrico 2 sería K por Q2 por R al cuadrado. 9 por 10 a la 9 multiplicado. Q2 vale menos 2 por 10. Ese menos, pero no nos sirve. Solamente 2 por 10 a la menos. 2 por 10 a la menos 4 le pondremos, ¿ya? 2 por 10 a la menos 4. Ese negativo no me sirve para nada. La distancia es 2.5 metros. 2.5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto le sale? $288,000. Gracias, Alison. Sí. 288,000. Listo. Ahora sí. Fíjate que son dos. ¿Qué hacemos? Las después es 288 más 270. ¿Sí o no? A ver, ¿quién es la campeona o el campeón que me puedes responder eso? Aunque te equivoques. No, ¿Por qué, porque, Andrea? A ver, Alicia. porque están en estado de repulsión con el Q1. A ver, está bien. Andrea, también creo que querías decir algo. Inge, yo creo que sí, como se atraen, como es positivo y negativo, se atraen, pero el campo de electricidad, creo que eso les haría hacer repulsión, ¿no? Hay que analizar eso, ¿no? ¿Alguien más? Fíjense que los campos eléctricos, igual que las fuerzas, son vectores. Entonces tienes razón. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar acá? Duplicamos. Y hemos visto que esta era positiva y esta era negativa. El campo eléctrico que va a crear este le llamaremos E1. Ya hemos visto E1. Si acá tengo que dibujar como un vector sobre PE1, ¿tendría que estar dibujado a la derecha o a la izquierda? A la derecha. A Hacia la la derecha. izquierda. ¿Qué hemos dicho para darle acá? Volveremos acá. No, volveremos aquí. Para darle la dirección a tu campo, acá tenemos, fíjate, este ejemplo, positivo, y quieres calcular aquí el campo eléctrico. Acá tendría que generarse repulsión o atracción. Repulsión. Y si tu campo eléctrico está generado por una carguita negativa en este puntito, ¿atracción o repulsión? Atracción. Atracción.
Es lo mismo, ¿no ve? Eso estamos diciendo. Ese es el campo eléctrico, porque es un vectorcito, tenemos que darle dirección. Entonces, este y este, olvídate de este. ¿Hacia dónde tiene que estar dirigido tu campo eléctrico? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecho. Derecha. Sí, Diana, sí. Derecha. Ese es el campo eléctrico número 1. Un poquito complicado, ¿no ve? Ahora el campo eléctrico número 2. Olvídate de esto. Derecha. Hacia la izquierda. Derecha. Porque hemos dicho acá, siempre te imaginas que es positivo. Siempre. Y si esto es positivo y este es negativo, se atraen, pues, ¿no ve? Por lo tanto, el campo eléctrico total va a ser la suma de 270 más 288, ¿sí o no? Son vectores. Sí. Sí. Correctamente, ¿sí? ¿No? Es un poquito difícil eso, pero espero que les haya entendido. Por lo tanto, el campo eléctrico total va a ser, a ver, sumaremos. 270 más 288. 558, 1000. 558,000 newtons sobre culombio. Y como es un vectorcito, le diré que está apuntando hacia allá. Listo, pero en la gráfica anterior ya se nota. Listo. Eso es. Preguntas. Listo, chicos. Quedaremos ahí. No quiero cansarlos mucho. Es una clase suave. Lo tomaremos 2 clasitas más. Según su tiempo, ya yo lo voy a siempre subir. Ahora mismo terminaré de... Listo.